tú sepas cuál es tu posición, debes saber cuál es tu identidad. Levanta la mano y diga: soy una nueva criatura, linaje escogido. Ay, santo, ¿tú sabías eso? Levanta la mano y diga: soy un ministro. Bautismo en agua. Muy bien, quiero que sepa que es lindo ver cómo la gente va entrando en el río de Dios. Es decir, la gente es ganada, es consolidada, es discipulada y luego se envía a recoger la cosecha. Pero una de las cosas también más hermosas es cuando la gente obedece a Dios en las cosas que el Señor nos mandó. Aparte de que el Señor las mandó, Dios nunca nos va a mandar a hacer algo que Él nunca no haya hecho. El mismo principio sucede en nosotros. Yo no les voy a mandar a hacer nada a ustedes que yo no haya hecho primero. Es decir, si yo le mando a ustedes a leer el libro de Desarrollo el Líder que está en usted, es porque ya yo lo leí. Si yo les digo a ustedes que tienen que ser bautizados, es porque ya yo fui bautizado. Si yo les digo a ustedes que tenían que ir a un encuentro, es porque ya yo fui a un encuentro. Y si les digo a ustedes que tienen que estar en la academia y terminarla, es porque ya yo estuve en la academia. Es más, yo he visto esta academia, esta es creo que la quinta vez que la estoy viendo. Amén. Entonces quiere decir que la academia nunca termina. Esta va a terminar, evidentemente, no se asuste. Pero usted siempre va a tener que repasar los principios bíblicos, porque nunca nos vamos a aprender todas las cosas de la noche a la mañana. Fíjense ustedes que yo estaba viendo acá la clase que damos hoy, que es el bautismo en agua, y vi cosas hermosas allí que no había visto antes. Y yo conozco el bautismo en agua, pero Dios nos permite a veces ver cosas tan sencillas y aprender cosas sencillas. Por eso esta noche vamos a aprender qué es el bautismo en agua. Número 1, anote allí: bautismo significa sumergir. La palabra bautismo significa sumergir. En otras palabras, cuando una persona se bautiza, se sumerge en el agua y luego que sale, ya no es la misma persona. Según la Biblia, cuando usted se sumerge, muere. Y cuando sale, resucita en una vida nueva. Eso es bautismo. Morir y resucitar. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué enseñó el Señor del bautismo? Porque el Señor Jesucristo nos mandó a bautizarnos. Entonces vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 16. Libro de Marcos 16. Marcos 16. El versículo 15. Entonces Jesús nos dijo allí y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿será qué? Condenado. Ahora mire bien acá. Hay mucha gente que piensa que el bautizarse le salva, porque dice el que creyere y fuere bautizado. No es así. La única forma de ser salvo es por la sangre de Jesucristo. Porque la Biblia dice en Hebreos que sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Es decir, que usted fue perdonado por la sangre de Cristo, no es por el bautizo. Aunque el bautizo es importante y el bautizo Dios lo mandó para que lo cumpliéramos, el bautismo no salva a nadie. Amén. Entonces, cuando una persona llega al evangelio y no quiere bautizarse, por el hecho de no quererse bautizar y desobedecer esa palabra, puede perder algo también. Hay gente que ha llegado al evangelio y está esperando que Dios les hable para bautizarse. Usted no necesita que Dios le hable para bautizarse. La Biblia dice que tiene que hacerlo y nosotros obedecemos la Biblia. Ahora nosotros, en cuanto al bautismo, cuando estábamos pequeñitos, fue que nos bautizaron. ¿A cuántos les bautizaron cuando estaban pequeños? Yo me recuerdo cómo se llamaba, mi padrino se llamaba Ángel y mi madrina se llamaba Angelina. Era una viejita. Yo recuerdo que a mí me bautizaron, después de los 12 años fue que me acordé del bautismo, porque ni siquiera recuerdo cuando me echaron el agua, estaba pequeño. Entonces quiere decir que nos bautizaban
sin tener conocimiento. ¿Cómo tú cuando estás pequeño puedes creer? Porque para bautizarse hay que creer. Diga conmigo, para bautizarse hay que creer. ¿Cómo siendo niño puedes creer si no sabes nada? Entonces no es bautizarte para después creer. Eso es lo que enseña la religión popular. Que primero te bautizas y después crees. No, es lo contrario. Primero crees y después te bautizas. ¿No dijo el Señor, arrepentíos y creed y bautícese? Así dijo el apóstol Pedro. Arrepiéntanse, crean y bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Vio los pasos? ¿Dan gloria a Dios por eso? Entonces, aquí el mandato de Jesús antes de irse, diga conmigo, antes de irse. O sea, si tú vas a decir algo importante, una de las cosas que tú tienes que entender, que antes de una persona irse, dice cosas importantes. Y mucho más Dios. Entonces digo, vayan y prediquen. ¿Qué tiene que hacer usted? Usted tiene que predicar. Ajá. Y entonces la gente va a creer. ¿Qué va a hacer usted? Los va a bautizar, los va a traer a la iglesia, los va a meter en el proceso y usted los va a bautizar. Dígame. Amén. ¿Cuántos quieren bautizar aquí? Usted puede hacerlo. Gloria a Dios. Muy bien. Sí, vamos a hacerlo. Usted se gana un alma, se gana 100 almas. Pues el día que usted los bautiza, usted le predicó, creyeron, entonces usted los bautiza también. Da gloria a Dios por eso. Eso es un honor. Muy bien. Vamos entonces, rapidito, a Mateo 3, 16, 17. Para que usted vea lo que sucede cuando usted se bautiza. Lo mismo que sucedió con Jesús. Vamos a leer desde el 13, dice. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y mira lo que dice la Biblia, ponga atención ahora acá. Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. ¿De dónde subió? Quiere decir que estaba dentro del agua. Subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Cuándo se le abrieron los cielos? ¿Cuándo subió de dónde? Entonces, escucha, el bautizarse abre los cielos para confirmar algo en tu vida. ¿Me estás entendiendo ahora? Cada acto de obediencia que tú hagas, que Dios haya mandado y tú lo haces, trae una confirmación de Dios. ¿Sí me estás oyendo esto? Cada acto de obediencia, como el bautismo, trae una confirmación de Dios. Si tú le obedeciste, Él confirma tu obediencia. Y lo confirma con palabra, con revelación y con bendición. Con revelación. O sea que cuando tú te bautices, cuando termines la academia, como acto de obediencia, Dios te va a confirmar el hecho de que tú le hayas obedecido. Entonces, ¿qué es lo que hace que se abran los cielos? Cuando tú obedeces lo que Dios dice. ¿Cuántos quieren tener cielos abiertos? Obedezca a Dios. ¿Los cielos estaban cerrados antes de que Cristo se bautizara? Sí. Pero cuando salió del agua, ¿qué sucedió? Porque obedeció al Padre. Ahora, escuche esto. Jesús tenía que bautizarse, ¿por qué? Si el que se bautiza es para perdón de pecados, es para arrepentimiento. ¿De qué tenía que arrepentirse el Señor? ¿Por qué razón Él se iba a bautizar? Ahora entiende usted por qué Juan, el Bautista, cuando Jesús venía a él, ponga atención acá, Jesús venía y él lo vio y le dijo, Juan, tú vienes a mí para que yo te bautice, le dijo. No, dijo. Imagínense ustedes. Bautizarse es un acto de humildad. Porque el Señor se dejó bautizar por uno menor que Él. Siendo el Hijo de Dios y siendo Dios, se dejó bautizar por un hombre. Dan gloria a Dios, hermano. Juan cuando lo vio dijo, ¿tú me vas a bautizar? No. Yo no te voy a bautizar. El que me va a bautizar a mí eres tú. Aquí el que necesita ser bautizado soy yo. Y le dijo, basta ya, le dijo eso, quédate quieto. Bautízame porque es necesario que cumplamos toda justicia.
Entonces Jesús dijo eso dándonos ejemplo. Si este es el modelo de Jesús, como lo es, entonces nosotros, así como Jesús se bautizó, nosotros nos vamos a bautizar no porque no tengamos pecado, lo vamos a hacer porque es para morir y resucitar, pero lo vamos a hacer también porque Jesús nos los mandó y debemos obedecerle. ¿Qué va a suceder cuando tú obedeces a Dios? Se abren los cielos. Diga conmigo, se abren los cielos. Ahora entiende usted por qué hay gente que tiene los cielos cerrados. ¿Quiere saber usted por qué hay gente que se le cierran los cielos, no obedecen a Dios? ¿Y qué es cielo cerrado? Falta de bendición, falta de palabra, falta de revelación, falta de respuesta, falta de gozo, falta de alegría, me siento solo. ¿Usted cree que yo me siento todo el día gozoso? No, a veces no me siento gozoso. A veces para venir para la iglesia, ay Dios mío. Hoy que era mi día de descanso, esta mañana me levanté y se me había olvidado. Estaba, ay, gloria a Dios, me voy a poner a hacer esto. Le voy a decir a Irene que me prepare. Irene me prepara un cafecito inolvidable, pues sabroso. Prepárame un café, hazme esto y yo, tú sabes. Y me iba a poner a hacer cosas y a leer un libro. Y de repente cuando estoy leyendo un libro, ahí con aquella brisa que me estaba pegando, la academia. Dios mío, dije, tengo academia hoy. Agarré, preparé mis cosas, preparé el VH, me puse a ver los videos, me puse a escribir aquel calor, me puse a estudiar la palabra porque tenía que hacerlo. Mi cuerpo quería, ¿sabe qué? Quedarme hoy con Irene solito ahí en la casa chévere, gloria a Dios, y que ella me hiciera una sopita de costilla, que compré unas costillas para que ella me haga una sopita y sabroso. Pero obedezco al Señor. Así se mantienen los cielos abiertos. Entonces, ¿qué pasó? Y es que Jesús sale del agua. Yo me imagino toda la gente allí. Jesús sale del agua. Dice Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué vio Jesús? Al Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? ¿Qué haría Juan y los que estaban allí? El cielo se abre. ¿Cómo se abrió? Bueno, vaya usted a saber cómo. Pero lo cierto es que se abrió. Si se abrió es porque alguna abertura hubo ahí, una luz, algo. Y empezó a bajar una presencia. ¿Cómo estaría la gente ahí? Y Jesús estaba ahí parado, fuera del agua. Y descendía y se le posó. Juan el Bautista en el Antiguo Testamento dice, no en el Antiguo, dice que cuando él estaba en el desierto, el Padre le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es el Cordero. Y él lo vio y descendió el Espíritu Santo. Todas esas confirmaciones vinieron por el bautismo. Entonces hay gente que menosprecia el bautismo y cree que el bautismo es cualquier cosa. Es una bendición. Muy bien. Seguimos acá, rapidito. Marcos 1:10, 11. Marcos 1:10, 11. Marcos 1:10, 11. Dice acá. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu venía como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Diga conmigo, cuando me bautizo, Dios se complace. ¿Cuándo vino la palabra que el Señor tenía, el Padre tenía complacencia sobre el Hijo? Cuando Él se bautizó. Cada vez que tú obedeces lo que Dios dice, hay complacencia en el Padre. Yo quiero complacer al Padre, hay que obedecerle entonces. Y hay que hacer todas las cosas. Amén. Qué bello el Señor. Vamos a ir rapidito a Romanos 6, 1 al 8. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿cuántos han sido bautizados?
hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué pasó con el viejo hombre? Y entonces, ¿qué va a producir el bautismo en ti? Una nueva, diga conmigo, una nueva vida. Entonces dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando tú te bautizas, dice, no sirvo más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Dan gloria a Dios. Ahora, hay algo tremendo. ¿Qué cree usted que es primero? ¿El bautismo en agua o el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuál será primero? ¿Ah? Es indiferente. Fíjense lo que pasó en el libro de Hechos. Vamos a leer acá el libro de Hechos para que vean lo que pasó una vez. Hechos 10:44. Dice que mientras aún hablaban Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué significa eso? Que hubo bautismo en el Espíritu Santo y no se habían bautizado. Es decir, que aquí puede llegar una persona y de repente recibir bautismo en el Espíritu Santo y no se ha bautizado. Yo he visto gente que ha llegado, que no conocen a Dios y los ha bautizado el Espíritu el mismo momento que creyeron. Dan gloria a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿quiénes somos nosotros para no bautizar a esta gente en agua si los acaba de bautizar el Espíritu Santo? Y cuando creímos en la iglesia donde nosotros creímos en algún tiempo, yo recuerdo que para bautizarse se pedían una serie de requisitos. Y esto, y tienes que hacer esto y lo otro, y no puedes hacer esto. No, para bautizarse lo que hay es que creer. ¿Cuántos creen? Tiene que bautizarse entonces. Si el Espíritu Santo bautiza a alguien, ¿por qué no se va a bautizar en el agua? Si lo bautiza el Espíritu Santo, ¿quién es usted para decir que no sepa bautizar tal? Miren lo que pasó con el eunuco y Felipe. El Señor traspuso a Felipe y le dijo, acércate a ese carro, le dijo al Espíritu Santo, y se acercó. Y veo que estás leyendo el libro de Isaías, sí, pero no tengo quien me explique. Entonces llegó Felipe y empezó a explicarle. Tremendo, le dijo. ¿Y qué hacemos? Y le dijo, mire, ¿qué hago yo para bautizarme? Y el Felipe le dijo, ¿tú crees? Sí. Ah, bueno. Mira, estamos pasando por aquí, por un río. Vamos a echarle. Vamos, venga, se va para bautizarlo. Y bajaron, lo bajó del carro. De una vez. Lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ya! ¡Ya! Y cuando lo bautizó, se desapareció Felipe. Y el eunuco dijo, verdaderamente este me lo mandó Dios para que me bautizara. ¿Cómo se fue ese hombre en ese carro? Cantando alabanzas a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, ¿qué se necesitó para que bautizara ese hombre? Creer. Diga, para bautizarse, lo que hay es que creer. Hechos 8:27 al 39. Ahí está. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, en el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Vio que el Espíritu Santo habla, hermano. ¿Qué le dijo el Espíritu? Mira, acércate, júntate a ese carro ahí. Acudiendo Felipe lo oyó, que leía al profeta Isaías, le dijo, pero ¿entiende lo que lee? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquilaba, del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo la boca, comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua.
¿qué impide que yo sea bautizado, Felipe? Felipe le dijo, ¿tú crees de todo corazón? Diga conmigo, de todo corazón. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Y siguió gozoso su camino. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ojalá que los que faltan por bautizarse levanten la mano. De repente me le aparezco yo, lo bautizo y me desaparece el Señor otra vez. Dígame, hermano. Dan gloria a Dios. Bueno, si bautizó el Señor a Felipe. Gloria a Dios. Levante la mano y diga, el bautismo es una bendición. Amén. Para que tú sepas cuál es tu posición, debes saber cuál es tu identidad. Levanta la mano y diga, soy una nueva criatura. Linaje escogido. Ay, santo. ¿Tú sabías eso? Levanta la mano y diga, soy un ministro